Muy buenos días, profes. Siendo las 8:05, vamos a comenzar entonces con la capacitación sobre cómo crear o cómo configurar quizzes en la plataforma Moodle. Me presento, mi nombre es Yasmín Martínez, soy funcionaria en la Unidad de Educación Virtual y pues el día de hoy les estoy acompañando en este proceso de capacitación. Vamos a trabajar una dinámica que nos permita pues un flujo rápido y sencillo de entender cómo se realiza esta configuración. Entonces, pues la idea sería que todos desactiven su micrófono. Yo voy dando unas orientaciones y me detengo en ciertos puntos para que ustedes puedan plantear las inquietudes que tengan al respecto. Entonces, para comenzar, voy a compartirles mi escritorio para que puedan seguir pues, las explicaciones que vamos a dar. Bueno, profes, los quizzes pues es una herramienta fundamental que todos ustedes utilizan con mucha frecuencia y pues ahora tenemos que apoyarnos de la tecnología. Esta es una herramienta que les va a ser muy útil para pues evaluar los conocimientos que los estudiantes adquieran a través de las diferentes metodologías que ustedes apliquen utilizando la plataforma Moodle. Entonces, para comenzar, vamos a ingresar a la plataforma como lo hacemos normalmente. Vamos a la página de la universidad. A través de la pestaña Servicios, seleccionamos Unidad Virtual e ingresamos a través de Programas Presenciales. Vamos a hacer el ingreso con el número de documento y la contraseña respectiva. Y ubicamos el curso para el cual deseamos agregar el quiz. Ustedes saben que los cursos en la plataforma pues están estandarizados y cuentan con ciertas secciones específicas. Los que son las actividades calificables o evaluativas deberían ir en la zona de actividades. Entonces todos esos quizzes que ustedes vayan a crear los deben ubicar en esta zona de actividades. No sé si me están escuchando correctamente. Por favor, entonces, si me pueden indicar a través del chat si el audio está correcto. Listo, Rocío, muchas gracias. Bien, entonces continuemos. Estamos entonces acá, nos ubicamos en la zona de actividades, vamos a activar la edición. Y acá, pues, nos aparece la opción de añadir una actividad o recurso. Estas son todas las actividades y aquí están todos los recursos que nosotros podemos agregar para nuestro curso. En este caso, como vamos a crear quizzes, vamos a utilizar la actividad cuestionario. La seleccionamos. Aquí en esta parte vamos a ver una explicación o detalles acerca de la misma, pero no los vamos a leer puesto que los vamos a trabajar en esta capacitación. Entonces seleccionamos cuestionario y le vamos a hacer clic en agregar. Esta parte que vamos a trabajar inicialmente corresponde a la configuración del cuestionario y en la segunda parte vamos a trabajar la inclusión de las preguntas. Entonces, todos esos campos que veamos con un asterisco rojo son obligatorios y los demás pues son opcionales. Pero hay unos que son realmente importantes, entonces que debemos configurar así no sean obligatorios. Entonces, para iniciar debemos dar un nombre obligatorio, entonces vamos a poner capacitación Moodle. Así se va a llamar mi taller.
Acá ustedes pueden agregar una descripción en la que le digan al estudiante de qué se trata, qué pretenden evaluar o cuál es la intención del quiz que estén programando. Este campo es opcional. Si ustedes lo quieren dejar en blanco, lo pueden hacer. Ahora, aquí abajo vemos que dice muestra la descripción en la página del curso. Si nosotros hacemos clic en este espacio, lo que nosotros escribamos acá va a ser visible en la interfaz principal del curso. Si no lo seleccionamos, se verá una vez que el estudiante ingrese, ¿sí? Entonces, la diferencia es esa. Si escribo la descripción y no la marco acá, entonces no se va a ver en la página principal, sino dentro del cuestionario como tal, o del quiz. Listo. Vamos a borrarla. Aquí empiezan entonces las opciones que tenemos para configurar. Tenemos la temporización. Entonces, esto es muy importante porque nos permite definir la fecha de apertura y cierre del cuestionario. Si no la seleccionamos, si no habilitamos unas fechas, entonces el cuestionario queda abierto por todo el tiempo que esté el estudiante matriculado en el curso, es decir, lo pueden hacer en cualquier momento. Pero como son quizzes, lo ideal es que se programe una fecha de cierre y una fecha de inicio. Entonces, por ejemplo, este cuestionario lo vamos a programar para hoy 31 de marzo del 2020. Pongámosle que es desde las 8 de la mañana y lo vamos a cerrar. Vamos a elegir que se cierre en día, por ejemplo, el 2 de abril a las 2 de la tarde. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que mi cuestionario va a estar disponible para que los estudiantes lo resuelvan en ese periodo de tiempo. Pero aquí hay otro dato importante, dice el límite de tiempo. Aquí ustedes van a poder seleccionar cuánto tiempo tienen los estudiantes para resolver ese cuestionario. Esto se configura en minutos. Entonces, por ejemplo, yo le doy acá en minutos o horas, días o semanas, pero generalmente se usa minutos. Yo voy a configurar que sean 15 minutos. Este tiempo depende pues de la cantidad de preguntas y la dificultad de las mismas. ¿Qué quiere decir? Porque hay una fecha y luego hay un tiempo. Quiere decir que desde el 31 al 2, el estudiante puede ingresar a hacer el cuestionario, pero en el momento en que él empiece a resolverlo, habrá un contador de 15 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, pues ya se supone que el estudiante debe haber terminado el cuestionario. Si transcurridos esos 15 minutos, nosotros queremos agregar alguna restricción o alguna condición, vamos a este tiempo. Dice, cuando el tiempo ha terminado. ¿Qué pasa cuando el tiempo ha terminado? ¿Cuál es el tiempo? Estos 15 minuticos que agregamos acá. Cuando el tiempo ha terminado, entonces yo puedo decidir que el envío se realice automáticamente. Esta opción es la que viene por defecto y la que siempre realizamos, la que siempre se escoge, para que cuando se transcurran los 15 minutos, pues el cuestionario mande las respuestas que haya hecho el estudiante hasta el momento. Si el estudiante las termina antes, pues él puede hacer todo su proceso, enviar todo y terminar y hacer el proceso normalmente. Pero si el estudiante no le alcanzó el tiempo para que el cuestionario no quede ahí a medias, como flotando, como sin saber qué pasó, la plataforma automáticamente realiza el envío y las preguntas que le quedaron en blanco, pues las marca como incorrectas. ¿Qué otras cosas yo les puedo decir ahí? Que tenga un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder más preguntas. Entonces es una opción que realmente no es aconsejable, puesto que va a quedar ahí el cuestionario, como dicen ahí en stand-by, pero sin enviarse, ni podemos regresarnos, ni nada. Solo el periodo de gracia es para que el estudiante después pueda ingresar y presionar el botón y enviar, ¿sí? Entonces, pues no es una opción aconsejable. El envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Esto es una restricción que hay que tener mucho cuidado porque a veces los estudiantes pues no les alcanza el tiempo y si nosotros seleccionamos esta y ellos no alcanzaron a responder, a enviar el cuestionario correctamente, la plataforma ni siquiera lo envía. Quiere decir que el estudiante aparece como si no hubiera realizado, como si no hubiera obtenido
no hubiera podido ejecutar las preguntas del cuestionario. Entonces, la opción recomendable es dejar esta, que el envío se realice automáticamente. Listo. Eso es la configuración del tiempo. Luego viene la parte de la calificación. Vamos a recoger acá. La calificación en la plataforma está configurado para que automáticamente califique de 0 a 5. Entonces, nosotros esta parte la dejamos tal como está. Si ustedes quieren colocar una calificación para aprobar, pues pueden definir que si el estudiante saca 4, aprueba, por ejemplo, o si saca 3, aprueba. Pero pues en ese caso, la mayoría de las personas en la universidad dejamos estas opciones quieticas. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que en un 3, pues el estudiante ya pasó el cuestionario y simplemente, el quiz, perdón, y simplemente pues pasamos la nota a nuestra planilla y se hace el cálculo normal. La plataforma automáticamente, como esta herramienta permite que la plataforma calcule automáticamente la nota, pues simplemente le va a botar el resultado de 0 a 5, cuánto obtuvo. Siempre y cuando utilice las preguntas que se califican automáticamente. Hay algunos tipos de preguntas que usted debe ingresar a realizar la calificación, pero ya eso lo veremos ahorita más adelante. Pero en general, cuando se utilizan los tipos de preguntas comunes como falso y verdadero, selección múltiple, entonces la plataforma califica automáticamente de 0 a 5. Acá dice intentos permitidos. Esto quiere decir que cuántas veces el estudiante puede entrar a resolver ese quiz. Ustedes le pueden dar 1 hasta 10, ¿sí? Pero pues generalmente se utiliza 1. Habrán profesores que quieran dar, por ejemplo, 2 intentos. Entonces acá me pregunta el método de calificación. ¿Qué hago? ¿Le califico la primera nota, le califico la segunda, promedio los 2 resultados? Entonces eso lo puedo definir a través de este espacio. Le puedo decir que la plataforma tome la calificación más alta que obtuvo. Si la calificación más alta la obtuvo en el primer intento, pues entonces que se quede con la nota del primer intento. Y allá en nuestra planilla de notas nos va a mostrar esa calificación más alta. Pero también puedo elegir que se quede con el último, con la última nota, o con la primera, o con el promedio de ambas, ¿sí? Entonces, eso depende, pues, de lo que ustedes decidan o cómo ustedes quieran configurar su cuestionario. Vamos a dejarle por el momento un solo intento. Vemos que si hay un solo intento, pues, esto se desactiva automáticamente porque, pues, nos va a botar la nota que obtengan y listo. Bien, eso en cuanto a la calificación. En el esquema nos preguntan cuántas preguntas, valga la redundancia, van a aparecer en cada una de las páginas del quiz. Entonces, si yo le digo cada pregunta, pues me va a mostrar una pregunta a la vez, pero yo puedo configurarle, si el quiz está conformado por muchas preguntas, ustedes pueden decidir que se vean 3, 2, bueno, el número de preguntas que ustedes quieren que se listen en pantalla. Al darle siguiente, por ejemplo, si escogemos 2, la primera página que verán los estudiantes son 3 preguntas, las responde, le da siguiente y luego le aparecen otras 3 y así consecutivamente. Pero si ustedes tienen poquitas preguntas, pues lo ideal es que lo hagamos una a una, ¿sí? Aquí vemos que hay una opción que dice ver más. Aquí me pregunta el método de navegación y esto es muy importante. Acá podemos configurar si el estudiante va a resolver las preguntas de forma secuencial o libre. ¿Qué quiere decir eso? Si la dejamos secuencial como está aquí, entonces el estudiante tiene que responder la pregunta 1, luego la 2, luego la 3 y así sucesivamente. Si el estudiante se salta una pregunta, no podrá regresarse a contestarla. O sea, tiene que ser una tras otra. Esa, si se la salta, quedaría en blanco. Entonces, por eso es importante que en la descripción, por ejemplo, allá arriba, como veíamos, entonces se le explica al estudiante cómo va a ser el método de navegación, o no sé, a través del foro, como ustedes quieran, deberían indicarle esto para que de pronto ellos no avancen. Hay estudiantes que incluso se pasan de la 1 como hasta la 6 y le quedaron un montón de preguntas en blanco. Y ya esas preguntas no las va a poder contestar. Mientras que si yo elijo libre, el estudiante va a poder avanzar y regresarse y modificar las respuestas. Antes de enviar el cuestionario, claro está, estamos apenas resolviéndolo, ¿sí? Si él respondió la
la pregunta 1, y luego pasó a la 2 y vio que la 2 no la sabía, entonces se fue a la 3 y dijo, voy a dejar la 2 para después, y resolvió así. Después, al final, puede ir hasta la 2 y configurar la respuesta, indicar una respuesta, ¿sí? Entonces, no sé si hasta el momento tengan alguna duda sobre la configuración. Si quieren, pueden escribir o puede alguien activar el micrófono. Y si no, pues podemos continuar con la configuración. Bueno, parece que hasta el momento pues está claro. Vamos a seguir entonces con la explicación. Comportamiento de las preguntas, ¿no? Entonces acá, esto es importante. Dice, ¿cómo queremos que se comporten nuestras preguntas? Nos dice, ordenar al azar las respuestas, sí o no. Esto, ojo, que es en la configuración general de todo el cuestionario. Si yo le digo que sí, me va a barajear todas todas las respuestas, no las preguntas, las respuestas de todas las preguntas. Pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si yo tengo este tipo de pregunta, por ejemplo, yo tengo esta pregunta. Dice, las manzanas pueden ser de color. Entonces nos da las opciones rojo, azul, verde. Y luego nos dice A y B son correctas, A y C son correctas, ¿cierto? La respuesta sería A y C son correctas. Pero ¿qué pasa si yo le doy barajear o ordenar al azar las respuestas? Pasa que la A me puede pasar a la D, que la B puede pasar a la A, y entonces ya esta no sería la respuesta correcta, ¿cierto? Porque barajea el orden de las respuestas. Entonces, si tenemos este tipo de pregunta, es mejor que le demos aquí que no. Luego, internamente en las preguntas, cuando ya estemos incluyéndolas, ahí sí puedo una por una escoger si le barajeo o no sus respuestas. Pero acá, como es la configuración general, le tengo que tener cuidado con eso. Si mis preguntas son todas de falso y verdadero o de A, B, C, pero no tienen ni todas las anteriores, ninguna de las anteriores, ni A o B son respuestas correctas, entonces le puedo dar que sí y la configuración me queda completa de una vez. En este caso, si yo tengo esa pregunta, le voy a decir que no. Luego hice comportamiento de las preguntas. Acá, pues esta parte generalmente tampoco se utiliza mucho, digamos, en la configuración, se deja la que trae por defecto, porque acá es para escoger si nosotros queremos que el estudiante vea una retroalimentación o no de las preguntas. Entonces, ¿qué es la retroalimentación? Entonces, por ejemplo, si el estudiante escoge la respuesta incorrecta, entonces que le muestre cuál era la respuesta correcta y por qué, o una explicación del por qué. Pero eso lo podemos configurar también en cada pregunta. Entonces, es mejor porque esto es una configuración general. Digamos, si el estudiante obtuvo una nota de tanto a tanto, entonces le va a mostrar una nota. Por ejemplo, si todos le quedaron bien, entonces la retroalimentación le va a decir, felicitaciones, todas sus preguntas quedaron correctas. Si tuvo un 40% de las preguntas buenas, le va a mostrar otro mensaje. Entonces, son configuraciones que, digamos, son adicionales, pero no son como las básicas, las que son necesarias para pues configurar un quiz de forma básica y con buen rendimiento. Entonces, esto lo podemos dejar así como viene por defecto. Igual si alguien quiere profundizar un poquito más sobre la retroalimentación, entonces puede consultar con Alejandra a través de un correíto a la uvirtual@ufpso.edu.co. Aquí en opciones de revisión, entonces esto es importante. Acá me dice que quiero que la plataforma le muestre al estudiante durante el intento, inmediatamente después de que termine el intento, más tarde cuando aún esté abierto y después de cerrar el cuestionario. Entonces, acá, por ejemplo, en esta columna, inmediatamente después de cada intento, ¿yo qué quiero que vea el estudiante? Entonces, que acá si le doy que el intento, él puede ver pues lo que hizo, lo que resolvió, qué pregunta seleccionó. Si selecciono acá, si fuese correcta, entonces ahí le va a mostrar si la que respondió está bien o si lo que respondió era incorrecto. O sea, le va a mostrar un chulito o una X.
Los puntos le va a decir cuánto obtuvo en ese cuestionario, si sacó cuánto, 3, 4, 2, 1. La retroalimentación, si la tiene, la muestra. Pero ¿qué pasa con esto? Hay que tener cuidado porque los estudiantes, si yo le muestro las respuestas correctas y, por ejemplo, Juana la hizo ahorita el cuestionario y ella sacó 3 y puede ver el intento y puede ver si fuese correcta. Entonces ella entra, Juana entra y le dice, vení Pablo, que aquí se me muestra cuáles son las correctas y cuáles son las incorrectas, resolvelo bien. Entonces, como Pablo está viendo lo que hizo Juana, entonces él ya tiene el cuestionario prácticamente resuelto. Entonces, lo aconsejable es que solamente muestre los puntos después de los intentos y después de cerrar el cuestionario, para no tener ese inconveniente de que ellos puedan ver las respuestas correctas y de pronto después pasárselas a otro estudiante. ¿Sí? Entonces, generalmente se deja así, que ellos puedan ver los puntos después de cada intento y una vez cerrado el cuestionario. Si ellos después de que terminaron el cuestionario quieren ir a ver qué notas sacaron, pueden entrar y la plataforma le va a mostrar cuánto sacaron. Listo. En apariencia, esa parte tampoco se configura, pues es como para mostrar la imagen, la foto que tiene por defecto el cuestionario de la foto que tiene del estudiante, si la quiere mostrar a un lado, entonces eso no es relevante. Los decimales, ¿cuántos decimales quiero que muestre la nota? Si quiero que me lo muestre con un solo decimal, entonces, por ejemplo, si sacó 3.5, pues entonces 3.5, si le pongo dos decimales, entonces me va a mostrar, por ejemplo, 3.56 y así. Pero para efectos de cálculos y eso, entonces lo aconsejable es dejarlo como viene por defecto, con un solo decimal, para que sea 3.5, 3.2, 4.2, 1, bueno, según lo que ellos obtengan, pero con un solo decimal. Eso también diría yo que pueden como omitirlo y dejarlo así como viene por defecto. Las restricciones extras sobre los intentos es si ustedes quieren agregar al cuestionario, por ejemplo, una contraseña, que si ellos no tienen esa contraseña, entonces no pueden entrar a realizar el cuestionario. Entonces ustedes acá insertan una contraseña, por ejemplo, un número, sí, lo que ustedes quieran agregarle. Si ustedes no le ponen nada, pues simplemente lo normal. El estudiante va a entrar en el periodo de tiempo indicado, va a tener un límite de tiempo que nosotros le pusimos allá en minutos y ya. Entonces, esto es adicional, una restricción adicional si ustedes quieren colocarle según vean la necesidad. Si ustedes consideran que es necesario colocar una contraseña, lo pueden hacer por este medio. Si no, lo dejan tal como está. La retroalimentación global es lo que les decía. Entonces aquí vamos a configurar qué es lo que le va a mostrar. Era lo que les decía allá arriba. Si ellos obtienen un 100%, si son todas las respuestas correctas, entonces se pueden mostrar que diga muy bien hecho. Entonces acá pueden configurar, yo quiero que si obtuvo el 40% de las respuestas bien, entonces que le muestre esfuérzate un poco más, por ejemplo. O si obtuvo un 20%, entonces que le muestre, repasa las temáticas. Eso sí, ustedes deciden si quieren o no configurar esta parte. Si no lo hacen, no pasa nada, no hay ningún inconveniente. Eso es como ustedes quieran que les salga a ellos, pues, la retroalimentación. Los ajustes comunes del módulo, esto también, esta parte es un poquito más como más compleja, puesto que acá se utilizan números identificadores para los talleres, para los quizzes, para cuestiones, por ejemplo, del cálculo que nosotros queramos por allá incluir después una fórmula que sume las notas de todos los quizzes y las promedie. Entonces, con los números, con los identificadores, entonces yo después puedo trabajar la fórmula. Pero esta parte no voy a entrar a explicarla porque también es un poco más compleja, digamos que debería haberse otro espacio para esto. Igual si alguien quiere profundizar un poquito, también puede consultar con Alejandra, que la plataforma permite configurar una planilla de calificaciones en la que nosotros podemos insertar fórmulas. Como les decía, por ejemplo, si nosotros tenemos 3 quizzes, y queremos que la plataforma automáticamente los sume y los promedie, entonces tengo que asignar los identificadores y después ir a insertar la fórmula y hacer otro proceso. Entonces, pero si ustedes lo que quieren es un quiz normal del cual los estudiantes obtengan una nota, esta parte la dejamos quietecita.
Restricciones de acceso. Las restricciones de acceso es, por ejemplo, ya se cerró el cuestionario, ya se pasó el quiz, ya el estudiante ya no puede entrar a presentar. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que el estudiante con el, con el correo identificado con el correo X sea el único que pueda entrar a realizar el cuestionario. Entonces yo me voy, por ejemplo, aquí son los tipos de restricciones. Puedo añadir restricción por fecha, por calificación, por perfil de usuario, entre otras. Si, por ejemplo, yo quiero añadir la restricción por correo, entonces yo le digo acá, el estudiante debe cumplir lo siguiente. Entonces acá elijo. Les decía que con correo, entonces busquemos acá dirección de correo que sea igual a, y aquí pongo, por ejemplo, que sea igual a martinezm@ufpso.edu.co. Entonces, añado la restricción. Listo. Acá es para añadir, ustedes pueden añadir no solo una, sino varias restricciones según sea necesario. Entonces, esta parte se configura de esa manera para que, digamos, solamente la persona que corresponda o ingrese a la plataforma con ese correo sea la única que pueda ingresar a hacer el cuestionario. El hecho de que les decía que después de que se haya cerrado, es una posibilidad, pero ustedes también lo pueden hacer durante el tiempo que esté abierto el cuestionario. Entonces, por ejemplo, este cuestionario, usted dividió el grupo en tres, entonces en tres subgrupos, su curso en tres subgrupos. Entonces quiere crear un quiz para el subgrupo A, un quiz para el subgrupo B y un quiz para el subgrupo C. Entonces usted va a crear un quiz para cada uno y va a añadirle, por ejemplo, aquí las restricciones, que solamente los de este correo puedan ingresar a hacer este quiz. Entonces solamente ellos, los que cumplan la condición de los correos que usted va a ingresar acá, son los que van a poder resolverlo. Y así con cada uno. Puede ser uno de los tantos usos que tienen estas restricciones. ¿Sí? Bueno. Acá yo puedo indicar con este ojito si le muestro la restricción al estudiante ya en plataforma. Si yo agrego la restricción y la dejo así, entonces al estudiante le va a salir un mensajito que dice, a todos los que estén en el curso, le va a salir un mensaje ahí en la interfaz principal que diga, no se puede resolver este cuestionario hasta que cumpla con la condición de, y les mostraría en este caso de que el correo sea tal, ¿sí? Si yo lo oculto, entonces eso no se le muestra al estudiante, es invisible, solamente ellos pueden entrar y los que cumplan con la condición pues podrán acceder al quiz, los demás no. Pero esto pues son como ajustes adicionales, ¿sí? Entonces yo la voy a quitar para que no nos genere acá nada en el proceso que estamos haciendo. Y listo, esto marcas no tampoco se utiliza pues para los cuestionarios, para los quizzes generalmente. Entonces ya tenemos toda nuestra configuración. Apenas la configuración, todavía no hemos agregado preguntas. Esto apenas es la configuración del cuestionario. Hasta el momento, ¿tendrían alguna duda? Sí, profe, este video que estamos haciendo lo van a poder obtener. Esto queda grabado, genera automáticamente un video en el Drive y ese enlace se les va a compartir a ustedes para que puedan acceder y pues ver de pronto alguna cosita que se les haya olvidado, lo puedan recordar con la grabación. Claro que sí. Bien, entonces parece que la configuración hasta ahora, no entiendo. ¿Qué no entiende, profe Nidia? La profe Nidia, entendido. Ok, listo. Bien, entonces ahora sí, vamos entonces a guardar los cambios de lo que hemos hecho, de la configuración que hicimos y regresamos al curso. Listo. Entonces, acá está creado nuestro cuestionario en blanco, ¿sí? Entonces, si yo le hago clic al cuestionario,
me dice que aún no se han agregado preguntas, pero me está mostrando que el cuestionario está abierto en la fecha que le programamos y que el límite de tiempo es 15 minutos con un solo intento. Si ven, la configuración que nosotros hicimos anteriormente me la muestra acá, pero por ahora nuestro cuestionario está en blanco. Vamos entonces a empezar a agregar las preguntas. Para eso le damos aquí clic en editar cuestionario. Entonces miren que acá por defecto me trae que la calificación máxima es 5. Eso lo vamos a dejar intacto para que no nos genere ninguna modificación a la nota. Entonces al estudiante se le va a generar una nota de 0 a 5 dependiendo de su rendimiento. Acá nos pregunta si deseamos reordenar las preguntas al azar. Estas sí son las preguntas como tal. Perdón. Aconsejo pues que todos lo marquen porque aquí sí ordenar las preguntas pues no tendría ninguna consecuencia negativa, puesto que lo que hace es ordenar. Si a Juana le salió la pregunta de los planetas en la número 1, a Pedro le puede salir esa misma pregunta en la número 5. Entonces, esto sirve, por ejemplo, si dos estudiantes se están reuniendo para resolver el cuestionario, entonces le dice Juana, la 1 es la respuesta es la A, pero resulta que la 1 de Pedro es diferente a la 1 de Juana, ¿sí? Entonces ahí ellos no pueden hacer, digamos, fraude, ni se pueden copiar, ni se pueden ayudar a resolverlo, ¿sí? Esto es uno de los puntos que ayuda a que se disminuya un poquito esa parte del plagio, reordenando las preguntas. En las preguntas, lo que veíamos adentro sí eran las respuestas, pero aquí es las preguntas. Entonces es bueno reordenar al azar. Acá podemos empezar a agregar las preguntas. Entonces acá nos da opciones, una pregunta nueva del banco de preguntas o una pregunta aleatoria. Para estos dos últimos tipos de preguntas, pues debemos con anterioridad crear un banco de preguntas que para la capacitación me dicen que no entre a explicar porque nos saldría demasiado extensa. Para esta capacitación vamos a explicar cómo crear preguntas nuevas una cada vez. Sin embargo, el banco de preguntas, mire, se pueden configurar a través de este espacio, acá en la parte de administrador. Aquí me sale lo del banco de preguntas y yo veo acá cuáles son las preguntas que ya tengo. También puedo crear categorías. Entonces, por ejemplo, una categoría que se llame quizzes de repaso unidad 1. Entonces, usted hace un banco de preguntas, crea la categoría, perdón, y después empieza a añadir las preguntas a esa categoría. Entonces, por ejemplo, aquí usted escoge la categoría que quiere agregar las preguntas y pues agrega todas las que sea necesario y después por la opción en la que estamos va a poder elegir o configurar que la plataforma, por ejemplo, si el banco, usted hizo un banco de 20 preguntas y usted le puede configurar a la plataforma que de esas 20 le muestre 10 a cada estudiante, ¿sí? Entonces la plataforma lo que hace es automáticamente va hasta ese banco y escoge al azar 10 de esas 20 preguntas y se las muestra al estudiante. Esto permite que haya una variedad de preguntas entre ellos. Entonces, digamos, no a todos les van a salir las mismas preguntas. Entonces, pues eso es también importante, pero la configuración de esos bancos es un poquito extensa, por lo que no vamos a entrar a hacerla acá, que la idea de esta capacitación es hacer un manejo básico de los cuestionarios para creación de quizzes. Sin embargo, como les digo, pueden consultar con Alejandra, incluso pueden solicitar si quieren una capacitación corta que nos podamos enfocar solamente en los bancos, pero por ahora vamos a explicar la forma sencilla que es una pregunta a la vez. Entonces voy a regresarme acá. Editar cuestionario y voy a agregar entonces una pregunta nueva. Listo. Entonces acá la plataforma me muestra todas las opciones de pregunta que tengo, pero las más comunes, o sea, voy a entrar a explicar las más comunes porque si no nos
tendríamos que emplear muchísimo más tiempo con el que contamos. Igual las que les voy a explicar son esas preguntas que permiten que la plataforma les muestre una nota automática y son las que son de uso más común. Entonces, miren, tenemos opción múltiple que lo podemos seleccionar con única respuesta o con múltiples respuestas. Tenemos falso y verdadero, emparejamiento, respuesta corta, numérica, ensayo. Esta de ensayo, cuando ustedes seleccionan este tipo de pregunta, la plataforma deja esta pregunta como en espera, mientras que usted tiene que entrar, leer la respuesta que ingresó el estudiante y calificar para que después la plataforma con las otras respuestas que obtuvo de las otras preguntas genere una nota definitiva. Entonces, si usted lo que quiere es que la plataforma automáticamente le muestre una nota al estudiante, no podemos escoger ensayo. Tenemos que escoger esas preguntas que se califican automáticamente como estas anteriores, ¿sí? Bueno, y como esa, hay otras opciones que si ustedes hacen clic en cada una de ellas, aquí al frente se les va a ir mostrando en qué consiste. Entonces vamos a escoger algunas. Vamos a escoger, por ejemplo, opción múltiple, ¿sí? Entonces, como les decía, la opción múltiple permite única respuesta o múltiple respuesta. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, vamos a seleccionarlo aquí y le doy en agregar. Entonces, acá me muestra el cuestionario para configurar la pregunta. Entonces, el nombre de la pregunta, miren lo que les decía, los asteriscos rojos dicen que es campo obligatorio. Nombre de la pregunta, esta es una palabra clave que ustedes van a colocar acerca de la pregunta, no es el enunciado. El enunciado va en esta parte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a traerme una de las preguntas que yo tengo acá. Escogamos, por ejemplo, esta. ¿Cuánto es 8 por 8? Entonces yo me voy a llevar la pregunta normal. El enunciado lo voy a pegar ahí. ¿Cuánto es 8 por 8? Acá le voy a poner una palabra clave, multiplicación. Esta palabrita se nos muestra ya inicialmente como para que nosotros nos acordemos de qué era la pregunta, ¿sí? Entonces el enunciado está acá. Y aquí vienen las opciones de respuesta. Aquí la retroalimentación general, si ustedes la quieren poner, esta sí es específica para cada pregunta, si no, la pueden dejar en blanco. Acá nos está preguntando una respuesta o varias respuestas. Entonces, si yo quiero selección múltiple con única respuesta, como en este caso, porque 8 por 8 solo tiene una respuesta, entonces yo dejo solo una respuesta. Pero si es una pregunta que tenga varias opciones, como por ejemplo esta, ¿sí? Que hay 3. ¿Cuáles son los colores de la bandera de la universidad? Que hay dentro de esos colores, el negro, el naranja y el verde, son colores de la bandera de la universidad. Entonces, en ese caso, necesito seleccionar acá que me permita varias respuestas. Entonces, vamos a configurar la de única. Listo. Acá, pues, como queremos que muestre A, B, C, 1, 2, 3 en romano. Bueno, eso sí, como por gusto. Yo dejo siempre las que vienen por defecto. Y empiezo acá con las opciones de respuesta. Entonces, empiezo a incluirlas. Entonces, ¿qué respuestas posibles tengo acá? Entonces, yo voy a colocar la correcta acá, 64, y acá voy a colocar otros valores que no son correctos, 34, 16, bueno. Esto para todas las opciones que ustedes quieren que les listen allá. Si usted quiere más de 6, pues entonces le da aquí espacios en blanco para 3 opciones más, pero generalmente pues más de 5 opciones no se usa. Sin embargo, si alguien lo quiere, le da clic acá y se le van a mostrar otras 3 casillitas como estas. Bien, entonces yo voy a incluir solamente 3 opciones de respuesta. Aquí tengo que marcar cuál es la respuesta correcta. Entonces, la respuesta correcta es esta, ¿cierto? Entonces le doy un puntaje del 100%. O sea, si escoge esta, va a tener el punto completo. Si escoge esta, obviamente no va a tener puntaje, entonces no le asigno nada, ¿sí? Lo dejo así, listo. Si usted quiere que el estudiante eligió esta, entonces usted le puede decir, esta respuesta es incorrecta porque 8 por 8 es 64, ¿sí? Entonces, cuando él elija esta,
y usted le muestra, le escoge que se le muestre la retroalimentación, entonces le va a mostrar el por qué esa respuesta no era correcta. Si usted no quiere poner nada, lo deja así y sencillamente le va a mostrar que fue incorrecto o que fue correcto. Y listo. Entonces, esta es una pregunta sencilla, le doy guardar cambios. Y miren que ya aquí tengo la primera. Miren, la palabra clave me aparece acá. Ya yo recuerdo cuál era la pregunta. Aquí yo le puedo hacer una vista previa de cómo me la iría a mostrar. Miren que aquí están las respuestas. Aquí están las opciones de respuestas que incluí. En este caso, la respuesta correcta me quedó en la letra B. Entonces le puedo decir rellenar con la respuesta correcta y vemos que esto como para previsualizar qué es lo que estamos haciendo, como para ver si marcamos, como para asegurarnos de que si marcamos la respuesta que era, si configuramos bien. Esto es solamente una vista que tiene el docente. Listo, entonces aquí me va mostrando, ¿sí? Ahora vamos a incluir una de opción múltiple. Entonces hacemos lo mismo, una nueva pregunta, opción múltiple con múltiple respuesta. Entonces acá, vamos a incluir, a ver esta, ¿cuál era la de la bandera? Que tiene varias, esta. Entonces, son colores de la bandera. El enunciado va acá. Y acá coloco bandera para acordar. Listo. Entonces, ahora sí, le voy a decir varias respuestas. Entonces, empiezo. Verde, negro, azul, y así sucesivamente. Entonces acá sí hay varias opciones de respuesta que son correctas. En este caso, de los colores que incluí, solo 2 son correctos. Entonces, ese 100, o sea, ese punto, lo voy a dividir en 2, ¿cierto? Entonces, si le coloco acá 50 y 50. Entonces, para que les dé el punto completo por esa pregunta, ellos deben elegir las dos opciones de respuesta correctas. Si eligen solo una, pues van a tener medio punto, ¿cierto? Si eligen, por ejemplo, verde. Pero ahora, ustedes acá le pueden, si quieren, agregar una penalización a las respuestas incorrectas. Que si él eligió, porque puede ser que el estudiante diga, no, pues yo las marco todas a ver qué pasa. De esas 2, alguna tiene que ser correcta, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo no le coloco penalización acá? Entonces, si ellos eligen las 3, le da 50 por este, 50 por este, y a este la eligió, pero no pasó nada, porque yo aquí no le puse ninguna restricción. Pero si yo quiero añadirle una restricción, por ejemplo, el azul, si el estudiante selecciona azul como es incorrecta, entonces yo le pongo una restricción. Yo elijo, si él elige el azul, pues que le quite el punto completo. O sea, que elija todo o nada, ¿sí? En este punto diríamos así. Porque si él elige las 2 buenas y la mala, pues le resta el punto completo. Pero también le puedo decir que le reste la mitad del punto. Si eligió una sola bien y una mal, pues entonces le queda en 0. Y si eligió 2 bien y una incorrecta, pues le quita la mitad del punto. Sí, o sea, es cuestiones de cálculo. Al 100%, que es la respuesta correcta, ¿cuánto le quiero restar? ¿Cuánto le quiero penalizar si escoge respuesta incorrecta? Esto pues depende. Hay unas preguntas que no se prestan para restarles puntos. Entonces, pues ustedes decidirán según la configuración que quieran hacer. Hay que tener en cuidado cuando yo selecciono acá 100, porque si yo tengo 50-50 y si hay algún estudiante que, por ejemplo, elija solo la verde, tiene 50%, ¿cierto? Y si elige 100, y si elige la incorrecta, que le voy a restar 100, a 50 no le puedo restar 100, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso. En este caso, la penalización no debería ser 100, el 100 completo, sino que le puedo penalizar 20, 10, bueno, eso según la configuración que ustedes quieran hacer, ¿sí? Listo. Incluso el máximo, yo diría que para este punto es 5, porque es lo máximo que obtiene marcando una respuesta correcta. Bien, entonces, listo, vamos a dejar esa configuración así. Vamos a ponerle aquí ninguno. Guardo. Bueno, aquí guardar cambios para que me muestre, tiene que ser aquí al final. Y aquí tengo mis 2 preguntas.
Y tengo acá la previsualización, le puedo decir rellénemela con las opciones correctas para ver si lo hice bien. Cierro, continúo, voy a agregar una nueva pregunta. Vamos a agregar una de falso y verdadero. Entonces, busquemos una pregunta aquí de falso y verdadero. Por ejemplo, acá, ¿las arañas son insectos? Traigo para acá, le copio acá. Las arañas son insectos. Acá, arañas, la palabra clave. La retroalimentación. Entonces, ojo con esto. Aquí yo le voy a colocar esta retroalimentación en la que explica por qué las arañas no son insectos. Entonces yo aquí, miren que dice, que la retroalimentación se la pongo cuando marque. Bueno, antes de eso vamos a marcar cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es falso, ¿verdad? Listo. Entonces, retroalimentación para la respuesta verdadera. Si el estudiante elige la respuesta incorrecta, es decir, elige verdadero, entonces muéstrele esto, muéstrele la explicación, ¿sí? Pero esto, pues en el caso de que nosotros queramos que él vea la respuesta y el por qué, pero toca tener cuidado lo que les decía por la parte de lo de las copias, ¿sí? Si yo le quiero mostrar esto, lo puedo hacer, o si no, después ustedes pueden hacer una socialización de las preguntas, de las respuestas correctas a través del foro, ya después de que se haya cerrado el cuestionario, ¿sí? O si ustedes lo quieren hacer por acá, lo pueden hacer de esta manera. Y si el estudiante escogió falso, entonces que le muestre. Entonces, respuesta correcta. O bien hecho, por ejemplo. Listo. Bueno, múltiples intentos. Esto no se recomienda. Esto es que el estudiante, imagínense, si eligió la primera vez falso, puede volverlo a intentar y elegir verdadero y tiene una penalización por eso. Entonces, no, pues lo ideal es configurar falso, verdadero, el estudiante elija si lo hizo bien, que le dé el punto, si lo hizo mal, pues que le marque incorrecto. Listo. Entonces le doy acá guardar cambios. Voy acá, miren la pregunta y aquí me muestra relleno y ahí está, ¿cierto? Listo. Esta es la configuración que hicimos anteriormente, pero pues nosotros en esta parte nos interesa es esto para ir previsualizando las preguntas que estamos agregando. Vamos a agregar entonces otro tipo de, perdón, vamos a agregar otro tipo de pregunta. Entonces, vamos a elegir, por ejemplo, respuesta corta. Bueno, con esta pregunta hay que tener cuidado. Si nosotros decidimos usar este tipo de preguntas, debemos tener en cuenta que la respuesta que el estudiante vaya a dar debe ser muy precisa. Por ejemplo, yo tengo acá una de respuesta corta. Por ejemplo, nosotros vamos a preguntarle al estudiante cuál es el nombre del presidente de Colombia. Aquí está el enunciado. Y acá la palabra, voy a poner presidente. Ahora aquí, menos la retroalimentación normal. Acá, o sea, esta pregunta, respuesta corta, el estudiante debe responder digitando, escribiendo una respuesta. Pero hay que tener cuidado porque la respuesta que ingresa el estudiante tiene que ser exacta. Por ejemplo, me explico. Yo acá, me puede dar la opción, dice, diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. Yo le puedo decir, no, no importa que lo escriba en mayúsculas o minúsculas, si la respuesta está correcta, márquesela como bien. Pero si yo quiero que defina que los debe escribir tal como está, la primera letra en mayúscula y las demás en minúsculas, pues le digo, bueno, califica automáticamente, inmediatamente si lo hace mal, si lo coloca la mayúscula donde no era, márquese la incorrecta. Pero esto es como una restricción como muy específica que nos dificulta la calificación automática de la plataforma. Entonces voy a elegir así, que no diferencia entre mayúsculas o minúsculas. Acá empiezo a dar las respuestas. Entonces, ¿por qué me da varias opciones de respuestas si la respuesta es una, cierto? ¿Quién es el presidente? El presidente es Iván Duque, y listo, para de contar. Pero si yo acá tengo que empezar a agregar las posibles formas como mi estudiante va a agregar o va a digitar esa palabra. Yo le puedo decir que si digitó así,
se la marque como correcta, el 100%. Pero ¿qué pasa si a un estudiante se le olvidó ponerle la tilde a Iván? Pues entonces yo puedo decirle acá, bueno, entonces no importa, si no tiene la tilde, pero le escribió bien, pues márquese la correcta también, no pasa nada, ¿sí? Y le puedo hacer así múltiples opciones para que sean las diferentes formas como el estudiante pueda ingresar. Sí, entonces yo acá puedo colocarle que cualquiera de las que me coloque sea marcada como buena, ¿sí? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el estudiante escribe solamente Iván Duque y yo acá sin el marque y yo acá no lo consideré? Por ejemplo, yo no consideré acá, yo solamente tengo esta. Vamos a crearla así. Miren cómo están las opciones posibles de respuesta. Vamos a darle guardar cambios. Aquí está mi pregunta, la voy a previsualizar. Y entonces le digo rellenar con la respuesta correcta, tiene que escribir exactamente Iván Duque Márquez. Pero si yo coloco Iván, si el estudiante coloca Iván Duque, así lo haya hecho muy bien con su tilde y su inicial en mayúscula, y de ahí le olvidó colocar aquí el segundo apellido Márquez, y yo no lo puse como posible respuesta, cuando voy a calificar, cuando la plataforma va a calificar, dice incorrecto. ¿Sí? Entonces lo que quiero, el punto de esto es explicarles que las preguntas, las respuestas aquí tienen que ser muy precisas. Entonces deben tener cuidado si van a usar este tipo de preguntas. ¿Listo? Bien. Bueno, acá vamos a ver si... Bueno, al otro tipo de pregunta, vamos a ver acá un momento si alguien tiene una duda hasta el momento. Dice, los quizzes deben de acogerse a los modelos de tipo ECAES. Profe José Antonio, no es que necesariamente deban ser tipo ECAES, vea que usted tiene la opción de escoger preguntas tipo ensayo. Entonces usted puede escribir un postulado, un encabezado y que el estudiante escriba una respuesta, ¿sí? Pero en ese caso, usted estaría eligiendo este tipo de preguntas, ensayo, por ejemplo, que es la que les decía que la plataforma no le va a calificar automáticamente. Entonces usted coloca aquí el enunciado, la pregunta, y al estudiante se le habilita una caja de texto. Cuando llega esa pregunta, se le habilita una caja de texto como esta y el estudiante ingresa la respuesta, ¿sí? Escribe. Pero la plataforma pues no le va a calificar automático. Entonces usted después de que ya el estudiante haya hecho el intento, después de que haya resuelto el quiz, usted debe entrar uno por uno a cada uno de los estudiantes, a cada una de esas respuestas enviadas por los estudiantes y calificar, ¿sí? Entonces, es por eso, profe, usted si lo hace con preguntas tipo ECAES, pues tiene la ventaja de que la plataforma le califica automáticamente, ya le muestra pues cuál es el puntaje. Usted como docente sí va a poder entrar a cada uno de los cuestionarios de los estudiantes y ver qué respuesta le quedó bien y qué respuesta le quedó mal, así no hayamos colocado allá en la configuración que después de cerrar el intento puedan ver todas esas cosas los estudiantes. O sea, queda restringido para ellos si nosotros queremos, pero usted sí va a poder entrar a ver qué hizo cada uno de los estudiantes en su cuestionario, ¿sí? Pero entonces eso, los tipos de CAE facilitan que la plataforma calcule la nota automáticamente. No sé si tengan alguna otra pregunta al respecto de los tipos de preguntas. Bueno, entonces aquí quería explicarles otra cosita ya para ir finalizando. Ya tengo la plataforma, listo. Vamos a cancelar esta pregunta, no la vamos a incluir. Vamos a ver entonces acá lo siguiente. Bueno, nosotros podemos acá agrupar preguntas por página, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo este tipo, por ejemplo, para los docentes que tengan, digamos, algún texto y en base a un texto quieran que los estudiantes respondan unas preguntas. Por ejemplo, acá dice, grupo de preguntas acerca de un mismo encabezado con falso verdadero. Por ejemplo,
Yo tengo este texto y en base a ese texto yo quiero que mis estudiantes resuelvan esta y esta pregunta. Entonces, ¿cómo hago eso? Porque si yo lo coloco en preguntas independientes, me tocaría colocar en cada una de ellas el encabezado. Entonces, para no tener que repetir eso, hay una opción muy chévere acá que yo le doy a agregar nueva pregunta y elijo acá descripción. Esto no es en sí una pregunta, sino como un espacio para que podamos agregar un encabezado. Entonces, por ejemplo, acá dice nombre de la pregunta, pero repito, no es una pregunta. Yo le coloco encabezado A, y aquí coloco mi texto, ¿sí? Entonces, acá le digo, en base al texto anterior, responda. Sí, listo. Entonces lo guardo. Y aquí la plataforma me lo va a mostrar con una I. Miren, con una I ahí. Listo. Este es mi encabezado. Ahora rápidamente voy a agregar las preguntas de ese encabezado. Vamos a agregar una sola. Un reloj. Y aquí le digo que la respuesta correcta es verdadero. ¿Cierto? Si la dejo acá, la respuesta correcta es falsa. Si la cambio acá, es verdadero. No le voy a poner retroalimentación. Normal. Guardo. Aquí está mi pregunta. Agrego otra. Falso y verdadero. Bien anunciado. Marcas. Y le digo, en este caso la respuesta correcta sí es falso. Listo, no hay retroalimentación cuando cambios. Bueno, entonces ahora, yo ya tengo mi cuestionario creado, ya la plataforma le estamos diciendo automáticamente que me reordene las preguntas al azar. Bueno, ahora, miren que el encabezado quedó como aparte de las dos preguntas. Vamos a darle aquí vista previa del cuestionario. Miren, aquí yo puedo ver las preguntas que creé. Voy a ir pasando. Miren que el encabezado me quedó por allá a un lado y las preguntas en otro. Miren incluso que como le dimos ordenar preguntas al azar, en este caso no me sirve que sean las preguntas al azar porque yo necesito que el encabezado me quede antes de las dos preguntas que son concernientes a ese texto que yo tenía ahí, ¿sí? Entonces ahorita les voy a mostrar cómo hacer eso. Listo, ahí están las preguntas que incluí. Bueno, entonces, voy a regresar. Aquí. Y miren que como ya terminé de crear todas las preguntas, bueno, ¿y ahora cómo hago para editarlas? Entonces me vengo por acá, por el panel de administración y le digo acá, editar cuestionario, ¿sí? Entonces aquí vuelve, me aparecen las preguntas. Y entonces, le voy a quitar esto, porque en este caso no me sirve porque necesito que mi encabezado quede antes de las dos preguntas en base a eso. Y yo puedo, con haciendo clic acá, unir las preguntas en una sola página. Que las demás me queden sueltas una pregunta por página, pero estas que me queden todas juntas. Entonces voy a ver qué pasó. Entonces miren, aquí está el de respuesta corta. Bueno, aquí como ya yo había hecho el intento y le había puesto solo una vez, entonces ya no me dejó avanzar. Voy a arreglarle la configuración. Ah, miren, esto es importante. Si ustedes quieren modificar algo de lo que ya tenían configurado, van hasta el cuestionario y le dan acá, editar, editar ajustes. ¿Sí? Y aquí me va a permitir modificar lo que ya yo había agregado. Por ejemplo, en este caso, para poderles mostrar, yo necesito que la plataforma me permita más de un intento. Entonces, vamos a ver dónde quedó eso. En calificación, yo le voy a decir que me permita 3 intentos por ahora y que me muestre la calificación más alta, por ejemplo. Entonces, si yo le doy 3 intentos, guardo, yo voy otra vez al cuestionario
y ya les puedo mostrar acá vista previa. Y aquí me va a permitir otra vez comenzar intento. Entonces, eso es lo que pasa. Miren que si nosotros habilitamos un solo intento, el estudiante puede entrar a resolverlo una sola vez, pero si le doy más intentos, pues vuelve y se me habilita para volverlo a presentar, ¿sí? Entonces, miren. Acá puedo ver en esta parte lo que les decía del contador. Miren que aquí, como yo le había asignado 15 minutos, empieza el contador hacia atrás a descontar para que el estudiante sepa cuántos minutos tiene para resolverlo. Aquí le va a mostrar la cantidad de preguntas. Aquí pues las preguntas, no recuerdo si le colocamos secuencial o libre. Vamos a ver, si yo respondo acá 64, le doy siguiente, respondo acá, bueno, cojo acá, vamos a coger verde nada más, a ver qué pasa. Le doy siguiente, y ahora yo quiero cambiar la respuesta de la 1, entonces yo me regreso a la 1. En este caso, miren que puedo modificar, y eso se debe a que yo allá en la configuración elegí que se respondiera de forma libre. Recuerdan que decíamos secuencial o libre. Con libre yo puedo hacer esto, regresarme y modificar mi respuesta, ¿sí? Yo la puedo cambiar, y puedo seguir, puedo avanzar a la 3, o puedo pasar a la 6. Bueno, la pregunta, el orden de la pregunta, yo la puedo responder como yo quiera. Entonces llegamos acá a este punto que era el que les quería mostrar. Aquí con la I es donde yo creé el encabezado y dice en base al texto anterior responda, y aquí abajo me aparecen las dos preguntas porque las uní por página, ¿sí? Entonces el estudiante ya tiene el encabezado y tiene las preguntas a la mano. En este caso, él va a elegir la respuesta y cuando ya haya resuelto todo el cuestionario, entonces le va a dar acá terminar intento, enviar todo y terminar. Si al estudiante no le alcanzó el tiempo y no alcanzó a darle terminar intento, entonces la plataforma le manda las respuestas automáticamente y califica las que él alcanzó a responder, siempre y cuando le hayamos dejado esa configuración. Recuerda que decíamos qué pasa, que allá en la configuración qué hacer si se le acaba el tiempo, entonces ahí podíamos configurar si darles un periodo de gracia para que puedan enviar después el cuestionario, pero igual, sin embargo, no van a poder modificar las respuestas. Entonces, lo ideal es decirle, enviar automáticamente el cuestionario después de transcurrido el tiempo. Entonces, se va y califica automáticamente. Y si no, si ellos con toda la calma pueden hacer su proceso, le dan enviar todo y terminar, y listo, ahí les va a mostrar la nota que obtuvieron. Entonces, aquí les va a decir que la calificación fue 2.1 de 5. ¿Sí? Así se les va a mostrar a ellos. Miren que aquí no me está mostrando cuál retroalimentaciones, ni si si la respuesta fue correcta o incorrecta, solamente me está mostrando el intento, o sea, qué fue lo que yo respondí y los puntos y listo. No me está mostrando absolutamente nada porque esta fue la configuración que hice de ese quiz. Entonces, pues yo creo que ya eso sería todo lo que tengo para explicarles acerca de los quizzes, pero no sé si alguien quiera que le explique algo más o tenga alguna pregunta al respecto. Dice, Amén. señor. Sí, yo tengo una pregunta. Hágame un favor, en el caso de que la respuesta a una pregunta sea dependiendo de la visualización de un video, ¿cómo se Sí. haría en ese caso? En ese caso, profe, usted puede agregar acá, vamos a editar el cuestionario. ¿Dónde está? Ah, tengo que primero seleccionar el cuestionario, claro está. Y ahora sí le digo editar cuestionario. Y entonces acá agregamos ese tipo de descripción. Vamos a ver si nos permite agregar el video. Entonces acá mire, profe, que hay varias opciones. Aquí tiene para insertar material multimedia. Entonces usted acá puede enlazar un video, un audio o una URL externa, ¿sí? Y eso se lo monta ahí, se lo muestra donde teníamos nosotros el texto, le iría a mostrar el audio o el video y ellos lo van a reproducir y responden las preguntas normal. ¿Sí? Tiene el micrófono desactivado, profe. Gracias, Yasmín, muy amable. Con mucho gusto. Vamos a leer por acá, había otra pregunta. Dice, en caso de que la respuesta a una pregunta sea, bueno, esa es la del profe. Si desea subir un artículo en PDF y sobre la lectura pasar a resolver un cuestionario,
pasar. Ah, profe, pues eso usted lo puede hacer, el PDF lo puede subir así, mire, profe, como... O sea, usted puede colocar el texto del PDF, lo puede incluir así como yo mostraba el encabezado de la pregunta, o lo puede subir el documento independiente. Entonces, se me ocurre que usted pueda, a ver, usted puede montar el PDF por aparte. Entonces, lo incluye a través de activado recurso, elige archivo, ¿sí? Monta el PDF, entonces, PDF para quiz. Pues sí, la idea es... Yasmín, buen día, qué pena contigo. Tuve que levantarme un minutico que llegaron a hacer una encuesta, pero ya retorné y ese era un tema que les estaba preguntando. Qué pena, ¿podrías repetir nuevamente el tema? Lo del PDF, profe. ¿Qué es lo que repito, profe? ¿Qué desea que le repita? ¿Lo de subir un artículo de PDF para lectura de un cuestionario? ¿O lo que preguntaba el profe de lo de los videos? Perdón, es sobre el PDF. Sobre el PDF. Bien, Correcto. listo. Bueno, Sí, entonces, deseo subir un artículo en PDF y sobre la lectura pasar a resolver un cuestionario. Entonces, profe, en ese caso, el cuestionario, si usted lo quiere hacer con este tipo de, no con me está este tipo mostrando nada. de quizzes, entonces hay la opción, digo yo, la más cómoda, la más conveniente sería que usted suba el PDF como un recurso independiente. Me explico. Como link, envío el link. No, profe, usted puede subir el PDF, si usted quiere subir el enlace lo puede hacer, pero también puede subir el archivo. Entonces, me regreso acá a lo que yo les estaba diciendo ahorita en ese No me momento. está mostrando imagen. ¿No le está mostrando? Los No me demás está imágenes. mostrando su pantalla. Ah, ok, ya voy a... No, está mostrando, dice acá. Pero dice que sí estás presentando. Sí, sí, profe, dice que estoy presentando. Por eso, No pero sé. a mí no me está saliendo la imagen. ¿Qué pasaría acá? Mm, ¿alguien más estará bien? Voy entonces a detenerlo y lo vuelvo a presentar a ver si yo lo veo. Ah, los demás sí lo están viendo, profe. No sé ¿Será que hice algo? ¿Será que hice algo acá? Ya, si ya, quiere, yo había olvidado, ya, listo, ya. ¿listo? Bien. Ya. Correcto. Bueno, pues, entonces, como les decía, para si usted quiere subir un PDF o el enlace a un PDF, entonces usted lo puede hacer como recurso aparte. Entonces, usted puede montar, le da acá añadir activado recurso, pero en vez de elegir cuestionario, o sea, el cuestionario lo dejamos para las preguntas y para montar el PDF como tal, pues entonces usted selecciona acá en recurso, archivo, en el caso de que va a subir el PDF, ¿no? Sí, correcto. Entonces, pues le da el nombre, sobre lo que vaya a tratar, la descripción y sube el archivo aquí a través de este espacio. Entonces, si lo tiene ubicado, por ejemplo, en el escritorio de su PC, voy a subir yo, por ejemplo, este Word, pero Ok. usted puede hacer el mismo proceso con el PDF, lo Sí, claro. arrastra y lo suelta acá, ¿sí? Y aquí se le va a montar. Si usted no lo quiere hacer arrastrar y soltar, lo puede hacer con esta hojita, seleccionar archivo y aquí le muestra los ficheros de su computador y va hasta la ubicación donde tenga el archivo, lo abre y lo sube, normal. Bueno, vamos a ver. El tema de subir el PDF como archivo lo puedo hacer siempre y cuando el archivo permita su reproducción, ¿cierto? Exacto, eso es Para no importante. incurrir en la norma de pues, derechos de autor. Ah, ok. Exactamente. Ahora, para que de pronto sea más esa parte, si no tiene los permisos de derecho de autor, entonces podemos optar por enlace también y que se abra en una ventana aparte, ¿cierto? Emergente, sí, correcto. Es emergente, sí. Entonces, pues ese proceso lo hace igual. Entonces acá añadir actividad o recurso, en vez de archivo, pues elegimos URL, ¿cierto? Sí, claro. Y normal. Y acá, para que se abra en una ventana aparte, pues nosotros seleccionamos en apariencia. Bueno, aquí como el título es obligatorio. En apariencia le decimos que abra en una ventana emergente y listo, y guardamos. Y ya digamos que está diciendo al estudiante que vea ese PDF allá en la web. Y luego, Y, después de que lo lean, entonces sí vuelvan al cuestionario, ¿cierto? exacto. Ah, ok. Entonces, Esa era mi duda. usted puede indicarles a ellos en la descripción del cuestionario
que o antes, a través de un foro o algo, deben leer el cuestionario que se encuentra en tal parte para posteriormente resolver las preguntas del quiz tal y ya. Ok, Entonces, esa era la duda. de esa manera lo puede hacer. Ok. Vamos a ver si alguien más tiene otra duda. Ya era eso lo del PDF. Sí, correcto. No sé si ya alguien más tenga alguna otra duda o ya podamos dar por finalizada la inducción. Igual recuerden que la grabación de este videito se les va a hacer llegar. Yo le hablo con mi compañera Alejandra para que ella que busque el medio, como ella me imagino tendrá el contacto con ustedes para que les haga llegar el enlace si alguien quiere recordar algo de lo que hicimos hoy. Entonces, si nadie tiene ninguna, dice por acá, ¿cómo hago para guardar todas las notas de los estudiantes y para verlas cuando quiera? Bueno, profe, le muestro rápidamente esa parte. Voy a desactivar acá. En este menú dice, este curso, gente, calificaciones, cuestionarios, etcétera, ¿sí? Entonces son como accesos. Yo aquí, para lo de las notas, yo veo aquí en calificaciones. Entonces aquí me va a aparecer el listado de las personas aquí en esta columna, me muestra una lista de todas las personas que están matriculadas en el curso y aquí a este lado me muestra todos los cuestionarios, tareas o todo lo que yo haya creado. En este caso tengo el cuestionario, miren, que yo creé ahorita, pero no me boto nota acá a pesar de que yo lo respondí porque no soy estudiante, ¿sí? Para que me genere acá o me tenga en cuenta dentro de esta planilla debo tener el rol de estudiante, resolverlo y aquí tendría la nota. Y así van a aparecer todas las notas de los estudiantes por fila. Entonces María Fernanda Angarita, ella va a poder ver todas sus notas en esta fila, ¿sí? Y de ahí puede usted, profe, pues, extraer todas las notas que tenga el estudiante. Y pues para guardarlas es automático, profe. En este caso de los quizzes, ¿no? En el de las tareas, pues sí usted debe entrar a calificar y eso. Recuerden, profe, que la próxima capacitación creo que se va a realizar el jueves, que ya ahí les van a explicar cómo utilizar la herramienta, la actividad tarea, cómo se configura, qué tipo de documentos o qué tipo de archivos puedo subir, qué puedo utilizar. Eso lo van a explicar en la próxima capacitación y ese tipo de actividades sí les toca entonces ingresar a hacer una calificación a ustedes manual que también se les va a explicar y la calificación que ustedes ubiquen pues le va a aparecer acá en la fila de cada estudiante. Listo, profe. Entonces yo creo que eso sería todo por hoy. Espero que esta capacitación, ¿qué pasa si el archivo es muy grande? Pues, profe, cuando la plataforma permite un tamaño máximo de 2 megas, para que el archivo sea extremadamente pesado, pues debe ser un archivo que tenga muchas imágenes y pues pese bastante. En ese caso, usted puede utilizar la URL, entonces subirlo pues si está en línea, usted simplemente utiliza el URL como lo indicamos ahorita y lo comparte así a través de enlace. Si no, hay una opción que usted sube el archivo a su Drive, de su cuenta de Google, y allá lo comparte y desde allí se genera un enlace también, una URL que usted puede compartir en la plataforma a través de la opción o del tipo de recurso URL, subiéndola al Drive, en el caso de que sea muy pesado. Sí, pero generalmente los archivos que han montado los docentes no alcanzan a superar las 2 megas. Pero pues en este caso, una opción sería subiéndolo a través del Google Drive y después redireccionando el enlace en la plataforma. ¿Listo? Igual, profe, si usted quiere profundizar un poquito más, con mucho gusto me hace la indicación a través del correo de la U virtual y yo le mando unos pasitos más detallados al respecto. Bueno, profes, entonces, muchas gracias por su asistencia, espero que les haya sido útil y que tengan un buen día. Gracias, Yasmín. Dame un favor, ¿sabe a qué hora sería el jueves la capacitación? Profe, en el momento no tengo la información, pero se les va a hacer llegar con tiempo la tarjeta, la invitación, igual que con esta capacitación en la tarjeta se va a detallar el enlace y la hora. Bueno, muchas gracias, Yasmín, por su tiempo, muy amable. Bueno, con mucho gusto, profes. Entonces, que tengan un excelente día.
No olviden que cualquier duda lo pueden dar a conocer a mi compañera a través del correo uvirtual@ufpso.edu.co. Entonces, es todo por hoy. Hasta luego.